Todo sube menos los sueldos, decía este señor. Profesor, vuelvo con usted porque esta subida del 2 o del 3%, ¿nos va a hacer volver a los salarios de antes de la crisis? ¿O para eso haría falta una subida mucho mayor? Indiscutiblemente la subida debería ser muy superior. Piense que nosotros, sobre todo, empezamos a perder poder adquisitivo desde la reforma laboral del PP de 2012. La reforma laboral del PP lo que pretendía era reducir los salarios y a través de esto mejorar la competitividad de las empresas y exportar más. La pena es que era exportación principalmente basada en precios, no tanto en calidad como otros países. Y si hubiera continuado el PP, nos hubiéramos visto que hubiera sido más difícil este impulso de los salarios, porque seguiría estando la reforma laboral, que era un marco muy oportuno para constreñirlos. Piense que cuando el PP envía a Bruselas el plan de actualización 2018-2021, él considera que el gasto de las familias es un 25% inferior al del PIB, indicativo de que pretende continuar con esta política de salarios bajos. El cambio de gobierno, las nuevas indicaciones del Partido Socialista, y espero que la derogación completa de la reforma laboral pueden generar un escenario muy distinto y, sobre todo, una mayor justicia distributiva. ¿Quién puede creerse que en 3 años, como el 15, el 16 y el 17, con un crecimiento promedio del PIB del 3,26%, lo que suben la remuneración de los asalariados es el 0,26%? ¿Cómo puede ser justo que en 3 años de elevado crecimiento económico los trabajadores pierdan cada año aproximadamente el 0,82% de poder adquisitivo? Esto, indiscutiblemente, espero y deseo que lo que estamos viviendo en estos momentos, cuando se haga público el acuerdo, significa un antes y un después, y un paso que será paulatino, que no será rápido, para recuperar los salarios del 2004-2007 y, sobre todo, para que la gente se olvide del pesimismo y piense, que yo estoy convencido que así sucederá, que sus hijos vivirán mejor que los padres. Hablaba el profesor de la reforma laboral. Chema, ¿ves la derogación en el horizonte cercano, en esta legislatura del Partido Socialista? Bueno, ya ha dicho el presidente que la derogación en su conjunto pues es problemática como consecuencia de que no se tienen las mayorías parlamentarias suficientes, ¿no? Pero algunos aspectos, como el de la ultraactividad, me parece que se llama, de los convenios, de tal manera de trasladar de nuevo derechos y seguridades a los trabajadores en virtud de sus convenios, pues qué menos, ¿no? Y desde luego, esto es una evidencia. Ha habido un modelo que nos ha caído a nosotros en nuestro país de salida de la crisis, que ha pivotado sobre las condiciones laborales de los trabajadores y sobre sus salarios. En estos años que han sido duros, quienes más han sufrido... Mientras los ricos se hacían aún más ricos, Chema. Esa es la conclusión. Es decir, en estos años en los cuales los trabajadores han soportado sobre sus salarios, sobre sus incertidumbres, sobre sus contratos, sobre las posibilidades de ser despedidos poco menos que a coste cero, al mismo tiempo observaban que la brecha salarial y la brecha económica con otras clases sociales y con otros tipos de actividades se disparaba absolutamente, y tenemos el dudoso honor en el conjunto de la Unión Europea de ser el país en el que más ha crecido la brecha salarial entre trabajadores y directivos. Y por último, es que en España se instaló la figura del trabajador pobre. Ya no es suficiente tener trabajo para cumplir con dignidad con las obligaciones que uno tiene, ¿no? Pero yo creo que la reforma laboral no solo es una cuestión de números parlamentarios. Efectivamente, no dan, y no se han puesto de acuerdo estando en la oposición por discrepancias del alcance de esa derogación, sino que tampoco el gobierno socialista quiere, ni puede ni quiere, porque van a hacer los retoques y los cambios que puedan hacer, pero a mí me parece que ha quedado bien claro que no es un gobierno radical de izquierdas, es un gobierno socialdemócrata que tiene la intención de llevarse bien con Europa, con Bruselas, y eso es además razonable. Ahora, que se tengan que hacer cambios como este, ya era hora, claro que ya era hora de aumentar el salario mínimo y de que se llegue a un pacto sobre los sueldos. Si nos hemos hecho un país mucho más productivo durante los años de la crisis, ha sido única y exclusivamente porque se han rebajado los sueldos más bajos, los sueldos de los jóvenes y los sueldos que eran más inferiores. A partir de ahí es como hemos conseguido, claro, nos hemos hecho mucho más productivos.